Bienvenidos a su programa Su Palabra es Verdad, un programa donde respondemos interrogantes bajo un punto de vista bíblico. Sufrimos de verdades cruciales porque desconocemos las Escrituras. Mi nombre es Marco Rosero y la pregunta de hoy es, ¿cuál es el llamado del Evangelio? Y para responderla, hoy con nosotros el pastor José Olivares. Bienvenido, pastor. Gracias, mi amado hermano Marco. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Bueno, el llamado del Evangelio tiene que ver, si hemos entendido y comprendido que el Evangelio son buenas noticias y no buenos consejos. Las buenas noticias de lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios. Toda reconciliación debe de tener un arrepentimiento. Yo no puedo decir me voy a reconciliar con Dios si que en mi vida existe un arrepentimiento. El arrepentimiento en las Escrituras lo tenemos como el nacer de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo es cuando me viene en mi vida un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento que inclusive es un regalo de Dios para el pecador. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo nos enseñó no solamente el mensaje del Evangelio, sino también el llamado a este. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 3, en el versículo 8, Jesucristo dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. En el mismo Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Jesucristo hacia el pecador siempre fue hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida, cambio de dirección. Es amar a Cristo que no amo y aborrecer el pecado que estoy amando. Entonces el arrepentimiento es un cambio genuino hacia Cristo Jesús y es prácticamente lo que las Escrituras nos enseñan que es lo que Cristo dejó hacer. Nada más que Cristo cuando se fue lo empezaron a hacer los discípulos, sus apóstoles empezaron a anunciar el Evangelio. Y sabes que cuando ellos anunciaban el Evangelio, lo que hacían también era anunciar el arrepentimiento. Vamos a un ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 31, como ejemplo bíblico del llamado de los apóstoles a la hora de predicar el Evangelio, el llamado del Evangelio, del mensaje. En Hechos, capítulo 5, versículo 31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De tal manera que el llamado siempre fue el arrepentimiento. En Hechos 20, versículo 21, al final de los Hechos dice, casi al final, es Hechos 20:21, si yo lo estaba leyendo en el 21:20. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces es un llamado de ir hacia el arrepentimiento. Entonces el Evangelio me deja un llamado plasmado en mi vida del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no tiene que ver con el dolor de mi pecado, sino el gozo de saber que mi pecado es perdonado en la cruz. Y bajo ese gozo, bajo ese amor de aquel que llevó mi pecado y me reconcilia con Dios, yo me arrepiento, entendiendo que Él llevó mi castigo. Por lo tanto, yo llevo una carga en mi vida de devoción, de amor, de gozo por aquel que murió por mis pecados. Entonces el arrepentimiento, la base del arrepentimiento es el amor de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros pecadores. Pastor, hemos visto muchas cosas hoy en día, muchas formas de llamar a la gente a las iglesias, pero se predica, se hace un llamado a la gente a arrepentirse, o cómo es que la gente llega a Cristo. Bueno, eso es prácticamente el dolor, uno de los dolores más grandes que tenemos en la iglesia en el siglo XXI. Es en efecto por lo cual hacemos estos programas. Mi amado hermano, el problema que sufrimos hoy en día es que no hay un llamado al arrepentimiento. Tenemos un evangelio muy superficial, como también tenemos un llamado muy superficial. Y entonces, ¿qué
¿Cuál es el fruto? Cristianos superficiales, cristianos entre comillas. Cuando Jesucristo habló de esto, un ejemplo claro es con Mateo. A Mateo le dijo, sígueme. Mateo estaba trabajando y en el instante él dejó su trabajo y siguió a Cristo. Eso es el arrepentimiento. Habían unos discípulos que estaban pescando. Jesucristo le dijo, síguenme. Y dice la palabra, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Prácticamente es lo que hizo Jesús, inclusive con Pablo. Se le aparece y ahora el mensaje es que le siga a él. Y Pablo, que iba a Damasco, ahora cambia su rumbo y va a Cristo. Continúa su rumbo a Damasco, pero con otro propósito. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Entonces el verdadero llamado al arrepentimiento hace también que el individuo, la persona, el pecador, se convierte en un seguidor de Jesús. Seguir a Jesús es mucho más que hacer una oración, que bautizarme o cualquier otra liturgia o ritual que me hace creer que soy cristiano. Seguir a Jesús se trata con un estilo de vida de todos los días en el cual me enamoro, me siento completo, lleno, pleno en quien Él es. Esta es la satisfacción verdadera de seguir a Jesús. El seguir a Jesús tiene que ver con el gozo de enamorarme con Él, de predicar de Él, de hablar de Él, de amarle a Él. Y es prácticamente el resultado verdadero de un llamado del arrepentimiento genuino. Es el deleite, el deseo cambiado de buscar y enamorarme de Cristo. Entonces el mensaje, lastimosamente, al final se disuelve con más humanidad, con más como el hombre puede hacerlo y no como Cristo lo hizo. Y tenemos que cambiar ese mensaje de un acepte a Cristo a un Cristo puede aceptarte. Esto suena como que Cristo estuviera tal vez como un mendigo rogándole Exacto, a aquellos y es que vengan a Él. Y es totalmente lo contrario. Somos nosotros los que estamos perdidos. No es Él el que está perdido. O sea, no es busque a Cristo, es Cristo te ha buscado. Nuestra distancia de Dios es en efecto la misma distancia que tenemos de la tierra al cielo. Por lo tanto, la única manera en cómo podemos ser salvos es que Dios mismo descienda del cielo, y lo hizo por medio de Cristo para llevarnos de regreso a Él. Ese es el mensaje que debe ser presentado, un mensaje de sigue a Jesús, ven a Jesús, conviértete en un seguidor de Él. Usted puede decir, pastor, pero hay personas que no lo van a seguir, y eso podemos hablar en otra pregunta. Si es cierto, pues si lo has dejado de seguir es que nunca lo seguiste. Así que el mensaje es, sigue a Jesús. Ese es el llamado que hace el Evangelio. Gracias nuevamente, pastor, por su respuesta, por su explicación. Si usted tiene preguntas o comentarios, diríjalas a seguidoresny@gmail.com. Gracias por su atención y estaremos de vuelta con ustedes en una próxima oportunidad para responder más interrogantes acerca de las Escrituras. Que Dios los bendiga.